Hola Julián, buenas noches. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Espero que profe. estés Bien, bien. Buenas noches, profe, ¿cómo Ahí está? vamos. este grupo se me apequeña cada clase menos, menos y menos y menos y menos. A veces tengo clases solo con una persona, con dos. Entonces, para que estén pendientes de los trabajos también ustedes ahí. Puesto que hemos venido hablando de la constitución política, tanto de la de 1886 como la de 1991. Entonces, lo primero que usted ya tiene en su mente es que es una constitución política, ¿cierto? Aparte de eso, estábamos averiguando cómo estaba organizada la constitución política, ¿cierto? Entonces, usted ya sabe cómo es la organización de la constitución política como tal. Eh, Aparte de eso, tenía que saberse los títulos, ¿sí? Leer un poco, tener alguna información cuando salió la Constitución. Listo, y además como no estoy en ciertas clases, pues no le puse cuidado bien. No, se le nota de pe a pa que no le has prestado atención a este tema. ¿Listo? Entonces, para que ustedes salgan de las dudas y, y tengan el conocimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los apuntes, ¿cierto? Entonces, primer apunte que vamos a tomar es qué es una constitución política. Entonces se dice que la constitución política es la base para elaborar las leyes de un país. ¿Listo? Esa es la constitución política. ¿Cómo está organizada la constitución política? A ver, ¿cómo cree usted que está organizada la constitución política? Está organizada por títulos, capítulos y artículos. ¿Listo? ¿Cuántos mecanismos había para reclamar los derechos? Resulta que hay unos mecanismos de participación ciudadana y hay unos Pero mecanismos ese para profe reclamar los no. derechos que Pero ese se hay llama más. se llama la tutela y el derecho de petición. Solo esos dos mecanismos nos permiten para a nosotros como ciudadanos tener una queja, ¿cierto? Y los otros mecanismos de participación es el voto, el referendo, el cabildo abierto, ¿sí? Los otros. ¿Cuáles son los derechos especiales que menciona la Constitución? Entonces, nombra derechos de indígenas, menores de edad, discapacitados, afrocolombianos y mayores de edad. O sea, tiene a toda la comunidad, ¿sí? Tiene a los menores de edad, tiene a los adultos mayores, tiene a los indígenas, tiene a los discapacitados y tiene a los afrocolombianos. ¿Listo? ¿En qué fecha se aprueba la Constitución Política de 1991? El 4 de julio de 1991. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución Política? 13. Cuando a ustedes les preguntaban que en cuáles de los derechos especiales se ubicaba, lógico, ustedes son menores de edad todavía. Y en los derechos humanos. ¿Cuáles fueron los dos cambios que se dieron en la Constitución Política del 91? Para que usted lo tenga ahí apuntado también. Se definió los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Ese es uno. Y se incluyó un listado de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son cuáles son las dos constituciones que ha tenido Colombia antes de la del 91? La de 1821, que recibe el nombre de la Gran Colombia, y la Constitución de 1886. ¿Listo? Aparte de eso, cuando estamos hablando de los mecanismos de participación ciudadana, para que usted una vez se los aprenda, yo solo les voy a dar los nombres. Se dice que son 9. Entre ellos está el voto, el referendo, incluso la vez pasada les dije el artículo,
creo que es que no toman esos apuntes, ¿cierto? El plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y la tutela. Vuelvo y repito los 9. El voto, el plebiscito, el referendo derogatorio y el referendo aprobatorio, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato. Y por último, la tutela. ¿Listo? ¿Apuntó los 9? ¿Apuntó lo de los temas de la Constitución? ¿O vuelvo y se lo repito a usted porque es que creo que no toman apuntes, chicos? Creo que no. Profe, yo los apunté en el celular para pasarlo otra vez al cuaderno. Ok, sí, es importante que tomen los apuntes porque si no los toman, así es un poco dificultoso el proceso del aprendizaje, ¿cierto? Porque quedan ahí, los cabos quedan al aire, ¿cierto? Entonces usted no los atrapa, atrape la información, atrápela porque yo le estoy dando la información y la otra clase le pregunta a usted cómo está organizada la constitución política y usted no me va a saber contestar. ¿Mm? O yo le pregunto que cuáles son los mecanismos para reclamar los derechos y usted no va a saber. Y eso ya lo dije, ¿sí me entienden? Por eso es importante tomar los apuntes. O si yo le pregunto y le digo, ¿en qué fecha se aprobó la Constitución del 1991? Se lo acabé de decir hace 5 minuticos. El 4 de julio. Exacto, hay que tenerlos ahí claros, chicos. Esos datos son, ¿cuántos títulos tiene la Constitución? 13. ¿Mm? ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron en la Constitución del 91? Se incluyeron los mecanismos de participación ciudadana y se incluyó un listado de derechos económicos, sociales y culturales. Esos fueron los dos cambios que se dieron. ¿Listo? Creo que no les voy a dejar tarea porque el tema de la Constitución no está muy bien que digamos todavía. Entonces lo que voy a hacer es que usted le he hecho otra repasadita al tema de la Constitución de 1991. ¿Cómo es su organización? ¿Cuáles son sus características? ¿Listo? Entonces me despido del compañero Felipe, me despido de Joan, me despido de Julián. Les voy a pedir y les hago la recomendación de lo que les estoy diciendo. Lean sobre la Constitución porque según lo he evaluado, pues es muy berraco que 10 preguntas me contesten una o 3 bien. ¿Listo, Julián y Felipe? Sí, señor. Lo mismo a Sí, Joan, señor. yo le voy a pedir el favor de que vuelvan a leer y la próxima clase los evalúo. ¿Listo? Esta Bueno, clase listo, hoy profe. como si no los hubiera evaluado porque si les coloco la nota sería un 1 para todos. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, Entonces profe. quedamos así, chicos. Dios los bendiga, que estén bien, bendiciones. Nos vemos el lunes.